bendiciones. Este es otro domingo más que estamos compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Luis Yada, soy el pastor Luis Yada. Nuestro teléfono de contacto es el 519-222-0548. Hoy quiero hablarte de algo muy especial, algo en que yo creo que tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo. Y creo que le va a dar un balance a muchas cosas. Porque muchas veces nosotros agarramos parte de la Biblia sin su contexto y ocupamos ciertos versículos. Y muchas veces cuando las cosas no pasan como nosotros tenemos la expectativa, aunque hayamos confesado un versículo bíblico, nos damos cuenta que a veces nos decepcionamos o nos desanimamos. Y por eso yo quisiera hablarte acerca de algo muy importante. Quisiera ocupar un ejemplo que está en las Escrituras, en Génesis. Es un personaje muy importante, definitivamente es muy importante en Génesis. Tú vas a saber de quién voy a hablar, que lo voy a ocupar como un ejemplo. Y el tema de esta prédica es cuando la razón sustituye a la fe. Yo sé que algunos estarán pensando, pastor, te equivocaste de nombre, a lo mejor es cuando la fe sustituye a la razón. Eso es una verdad cuando nosotros ocupamos las escrituras de acuerdo y más que las escrituras, cuando ocupamos la fe de acuerdo a los principios bíblicos. Pero muchas veces nosotros no tenemos el contexto del texto que estamos ocupando. Nos damos cuenta de que muchas veces nos salimos de lo que realmente la escritura nos está diciendo. Y el personaje del que yo te estoy hablando es de Abraham. Abraham en varias ocasiones, pero yo voy a mencionar tres en específicas, con Sara, su esposa, el padre de la fe. Acuérdate que la Biblia dice en la escritura que Abraham no solo fue llamado amigo de Dios, sino también la escritura dice que Abraham es el padre de la fe. O sea, en Abraham Dios le dio la promesa de que de su simiente, no hablando de Isaac, sino hablando de Cristo, Dios le iba a dar la promesa que en su simiente, la escritura dice que todas las naciones de la tierra, todas, no solo Israel, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a causa de esa simiente llamada Cristo, ¿no? Ese es un cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Abraham, en la historia que nosotros vamos a leer, y yo te la voy a ir narrando para irla resumiendo, y luego vamos a aplicar esa historia a nuestro tiempo, te vas a dar cuenta que Abraham tomó decisiones en su vida donde la razón se impuso, sustituyó a la fe. Dejó, en otras palabras, a la fe de un lado y siguió por la razón, no por lo que Dios le había dicho. Definitivamente Abraham oía la palabra de Dios. Nosotros hoy el Espíritu Santo, dice la Escritura, habla ya no audiblemente, pero sí habla en nuestro corazón. Pero más, aún nosotros tenemos más, ¿cómo te diría? Bendición que Abraham con relación a lo que es oír la palabra de Dios que Abraham oía, que es la palabra escrita. Tenemos la palabra escrita donde nosotros podemos y tenemos que guiarnos por esta palabra. O sea, no tenemos que... el apóstol Pablo dice que no pensemos más de lo que está escrito. Y yo quisiera que me acompañaras a Génesis capítulo 12, donde empieza la historia de Abraham, donde Abraham empieza a Dios a llamarlo a él. En Génesis capítulo 12, del verso 1 en adelante, dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham, no a Abraham, porque a Abraham le puso Dios, después ya lo vamos a ver eso, le cambió el nombre por Abraham, pero al principio él se llamaba Abraham. Y dice que, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré, escucha la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijesen y a los que te maldijesen maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa, si tú la ves, es una promesa totalmente incondicional que el Dios vivo, el Jehová, el Dios de los ejércitos, el creador de los cielos, el creador de la tierra, le estaba haciendo a Abraham. Era una promesa, le dice, mira Abraham, la única condición es para que yo te bendiga, sal de tu parentela. La parentela son todos los parientes que no tienen que ver con el papá, la mamá y los hijos. Esa es la familia. Papá, mamá y hijos es familia. Parentela ya vienen siendo primos, tíos, hermanos, que ya no son parte de ese núcleo familiar. Pero entonces la condición es, sal de tu parentela. Abraham lo hizo sin ningún problema, pero la Escritura dice que Dios no solo le dijo que saliera, sino le hace una promesa prácticamente incondicional. Una promesa incondicional. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y escucha, y yo bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. O sea, había una protección total de Abraham, de Dios con relación a Abraham. En el verso 4 dice que Abraham salió, pero no solo salió él, sino que dice que se llevó también a Lot, aparte de su esposa, sus criados, que tenía que llevárselos, se llevó a Lot. Es el primer mistake, el primer error que comete Abraham, pero no es de eso lo que yo quiero hablarte, de cuando Abraham se lleva a Lot, sino de algo que va a continuación. Y en el verso 7, la Escritura dice que Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y afirma su pacto con Abraham, y Abraham hace su primer altar para sacrificar un becerro a Dios, un sacrificio. Y el segundo altar dice que lo hizo, ya aparece en el verso 8 del capítulo 12, cuando Abraham le hace el segundo altar a Dios. Pero nosotros más adelante, en ese mismo capítulo, podemos leer algo que estuvo casi a punto, imagínate esto lo que estoy diciendo, casi a punto de cambiar la vida de Abraham y la promesa que Dios le había hecho. Yo te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, te voy a engrandecer y serás bendición. Y bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Cuando Abraham toma esa decisión, estuvo a punto de que esa bendición, esa promesa que Dios le había hecho, se echara a perder. Y nosotros podemos leerlo en el verso 10 del mismo capítulo 12, cuando la Escritura dice que había hambre en la tierra de Egipto. En la tierra de los alrededores. Y Abraham pensó en su mente, en Egipto hay abundancia, vamos a Egipto. Dios nunca le dijo que fuera a Egipto. Ponte a pensar esto. Nunca le dijo eso. Tampoco para Dios fue sorpresa que esa hambre se diera en ese tiempo. O sea, una escasez de alimentos. No había alimento en ningún lado, pero sí había en Egipto. Dios ya lo sabía todo. La Escritura en ningún momento dice que Abraham le preguntó a Dios, o que Abraham se movió por fe con relación a si se movía a Egipto o no. Sino que la fe que él tuvo cuando salió de su parentela, cuando salió del lugar donde él vivía, a Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido, él salió con fe, creyendo a la palabra de Dios. Pero luego cuando él ve que llega a ese lugar y ve que en ese lugar hay escasez, viene una escasez inesperada, entonces él desciende a Egipto. Ahí es la primera ocasión donde Abraham sustituye, oye bien, la fe por la razón. O sea, impone la razón, lo mueve la razón, la lógica. Y eso es una de las cosas que yo quiero transmitirte en esta tarde a través de este mensaje. Muchas veces nosotros nos vemos en situaciones difíciles. Sabemos
lo que la palabra dice, o deberíamos de saberlo, porque si tú no lo sabes es porque no lo lees. La Biblia nos exhorta a que meditemos en la palabra. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, medita en ella de día y de noche, y todo lo que hagas prosperará. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. O sea, la palabra es una guía, una brújula de Dios para que tú te dirijas, para que dirijas a tu familia, para que dirijas aún tus negocios, tu vida personal. La Biblia no solo es para la iglesia, no solo es para cosas espirituales, porque la Biblia dice que para el hombre espiritual todas las cosas le son espirituales. La Escritura nos enseña de que la Biblia es para todo momento. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios más que por nuestra propia lógica, nuestro propio razonamiento, porque nuestro razonamiento muchas veces nos va a llevar a tomar decisiones o a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham fue en contra de lo que Dios ya le había hablado. Él no tenía la Biblia, pero tenía la palabra de Dios audible. Y Dios le dijo, vete para Canaán, yo te voy a bendecir en esa tierra, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar. Dios no le dijo, mira, si al caso hubiera sequedad, si al caso hubiera hambre, bueno, ya mi promesa yo no la puedo cumplir. Dios nunca le puso limitaciones, Él solo le dijo, vete y yo te voy a bendecir. Entonces la Escritura dice que Abraham descendió a Egipto. Hubo entonces, dice en el verso 10 del capítulo 12, dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer. Este es un paréntesis. A veces no nos damos cuenta qué valiosa puede ser nuestra esposa o en el caso de las mujeres, el esposo, hasta que vemos en riesgo muchas veces de que podemos perder a esa persona, ¿no? Hay un dicho que dice, nunca uno sabe lo que alguien vale hasta que lo pierde. Bueno, ese era el caso de Abraham. Abraham dice en la Escritura que cuando iba entrando a Egipto, se le había quedado viendo a Sarita, ¿no? Y le había visto y le había dicho, no, pues esta mujer es hermosa. Y entonces Abraham hace un convenio con ella, pero más bien ella lo acepta, quizás no le quedó alternativa, pero realmente de quien fue la idea fue de Abraham, y le dice, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Imagínate. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, escucha esto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. De haber sido muy bella Sara. Dice, hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Fue llevada, dice, a casa de Faraón. También hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Y bueno, le dio como una especie de presente el Faraón a Abraham. Pero el punto ahí es de que cuando el Faraón quiso tomar a Sara por mujer, la Escritura dice en el verso 18 que Jehová hirió a Faraón en el 17, y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham, porque en ese entonces todavía también Dios no le había cambiado el nombre a Sara, se llamaba Sarai antes y después le cambió el nombre por Sara. Y entonces Faraón dice, llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Qué fue lo que llevó a Abraham a meterse en ese problema? ¿Qué fue lo que lo llevó? La Biblia dice que cuando Abraham en el verso 4 del mismo capítulo,
que Abraham cuando Dios lo llamó tenía como 75 años. Sara era 10 años menor que Abraham. Sara andaba por los 65 años. Y a pesar de todo, la Escritura dice que Sara se había conservado, o a lo mejor la vida en ese entonces era mucho mejor que hoy. Pero Sara tenía quizás aproximadamente unos 65, 67 años. Y la Escritura dice que Sara era muy, muy hermosa. Y Abraham fue la primera vez, ese es el primer ejemplo que yo te quiero poner, cómo es que él sustituyó, escucha, la razón por la fe. Porque si él hubiera, así como salió de su parentela, del lugar donde vivía por fe, hubiera continuado por fe, aun cuando había mucha hambre en la tierra, creyendo que Dios le iba a proveer, creyendo que Dios lo iba a bendecir. Luego dice la Escritura en Génesis capítulo 13 del 1 al 3 que Abraham regresó otra vez al lugar de donde él estaba en ese momento. Si usted va conmigo al 13, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Él regresó ahí otra vez después de la experiencia que había tenido en Egipto, que casi perdía a Sara, y la promesa que Dios le había hecho, porque la promesa tenía mucho que ver con Sara. Lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, sin Sara, Abraham no hubiera logrado la promesa que Dios le había hecho. O sea, Sara jugaba un papel muy importante dentro de esa promesa, los dos como matrimonio. Entonces Abraham regresa otra vez a ese lugar y Dios le confirma otra vez a Abraham esa promesa que él le había hecho. Pero yo quisiera no pasar por alto en hacer énfasis en esa historia de Abraham, porque eso nos puede suceder a nosotros. Nos puede estar sucediendo muchas veces a nosotros cuando nos vemos en crisis, sea económica, sea familiar, sea de salud, sea por cosas como las que estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando estás en medio de una crisis, en medio de una escasez? Haces cosas que van en contra de la palabra de Dios, haces cosas que en vez de obedecer a Dios por fe, de acuerdo a su palabra, tú empiezas a tomar decisiones en tu familia. Muchas veces decisiones que no solo te van a afectar a ti, van a afectar a tus hijos, van a afectar a tu familia, van a afectar a tus generaciones. Porque muchas veces nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino a personas que no tuvieron nada que ver en esa decisión que nosotros tomamos, que tú tomaste. Y ese fue el caso de Abraham. En el verso 4, 14 al 17, la Escritura dice que Abraham, Dios le confirma otra vez el pacto a Abraham, se lo vuelve a confirmar. Y yo quisiera que tú leyeras conmigo Éxodo 33, 15. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. No el ejemplo de Abraham, sino el ejemplo de Moisés. Yo te quiero hablar en este versículo, en el 15. En Éxodo 33, si tú me acompañas. En Éxodo 33, 15, es la historia de Moisés cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. La Escritura dice que el pueblo de Israel era de dura cerviz, se habían hecho hasta un dios, un becerro. Y la Escritura dice que Dios se molestó con el pueblo de Israel y le dijo a Moisés: mira, Moisés, yo voy a mandar mi ángel contigo, pero yo no voy a ir con ustedes, porque este es un pueblo de dura cerviz y no vaya a ser que en el camino yo me enoje y lo destruya.
Pero Moisés sabía la importancia de caminar bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza de Dios. Y Moisés usa estas palabras que nosotros deberíamos de tomarlas de ejemplo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Pero lo más importante que yo quiero recalcar es el verso 15, donde el Señor le había dicho a Moisés: mira, yo no voy contigo, voy a mandar mi ángel los va a ayudar contra los enemigos, los va a establecer en la tierra, los va a bendecir, pero yo no voy con ustedes. Pero la actitud de Moisés es una actitud que yo digo y te exhorto, si estás viendo este mensaje, que es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Señor, yo no quiero hacer nada si no es tu voluntad. Aunque a mí me parezca que es la única alternativa, no, yo voy a esperar. Aunque a mí me parezca que, bueno, a lo mejor nadie se va a dar cuenta. No, yo mejor voy a esperar. Voy a esperar, Señor, en ti. Voy a confiar en que tú vas a proveer. Voy a confiar en que tú vas a abrir otra puerta que no sea esta puerta. Voy a confiar en que tú me vas a dar bendiciones. Y no voy a buscarla yo por mi propia cuenta, porque cuando tú y yo buscamos autobendecirnos, nuestras bendiciones, que al final terminan mal, no son nada comparado con las bendiciones que Dios nos puede dar. Entonces Abraham sale de ahí y Dios vuelve a confirmarle su pacto a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Génesis 1 se lo confirma en varias ocasiones. Tú vas a oír en el transcurso de que yo te relato la historia de Abraham, donde Dios le está confirmando continuamente. Yo creo que Dios lo hacía para alimentar siempre la fe de Abraham y que Abraham supiera que Dios es un Dios de pacto, un Dios de promesa, un Dios que cumple. Y la Escritura dice que después de estas cosas, en el capítulo 15 de Génesis, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: oye, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Ese fue como Dios le está a Abraham confirmando la promesa, pero a la vez se le está todavía extendiendo más la promesa, porque al principio le dice: mira, Abraham, sal de tu parentela, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, quien te bendiga lo voy a bendecir, quien te maldiga lo voy a maldecir. Tu generación, tu descendencia será numerosa. Ahora le dice: mira, Abraham, yo voy a ser tu escudo, yo voy a estar contigo, no temas, yo voy a ser tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A pesar de que Abraham había fallado, Dios no dijo: oh no, Abraham no me funciona, no hizo lo que yo dije, se fue para Egipto, yo nunca le dije que se fuera para Egipto. Y eso es lo hermoso de Dios, que muchas veces nosotros, tú y yo, le podemos fallar, pero Él no se da por vencido con nosotros, sino que Él siempre mantiene su plan. Él no tiene plan A, plan B, plan C, como muchas veces yo he oído. Él tiene un solo plan, porque si Él tuviera plan A, plan B, plan C, significa que Dios puede fallar y Dios no falla. Él solo tiene el plan A. Simplemente recondiciona las cosas para que su propósito en tu vida y en la mía siempre se lleven a cabo. Entonces Dios lo vuelve a bendecir en el versículo 1 del capítulo 15. En el versículo 5 del mismo capítulo dice la Escritura que Dios sacó afuera a Abraham, le dijo que saliera y le enseñó las estrellas del cielo y le dijo: puedes contarlas. Y yo me imagino que Abraham estaba contando las estrellas, y según los científicos dice que el ojo, un ojo saludable, un ojo que esté en 20/20, lo más que puede contar son 600 estrellas.
y luego de ahí puede perder la cuenta y tiene que volver a comenzar. Y me imagino que Abraham debe haber empezado a contar las estrellas. Y no sé cuántas veces Abraham las habrá contado o habrá vuelto otra vez a contarlas. Y perdía la cuenta y empezaba de nuevo. Y cuando Dios vio que Abraham ya estaba lleno de esa fe, lleno de esa promesa, visualizando qué tan grande iba a ser la nación que Dios le iba a dar, su descendencia, Dios le da la promesa otra vez y le dice, así será tu descendencia. Si alguien puede contar las estrellas del cielo, también podrán contar tu descendencia. Pero otra vez, si alguien no las puede contar, tampoco podrá ser contada tu descendencia. Y la Biblia dice en el verso 6 que Abraham creyó a Dios. Ya está aprendiendo Abraham, ¿no? Y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero estamos a punto de entrar ya a la segunda ocasión donde Abraham, y en este caso Abraham junto con Sara, sustituyen la fe por la razón. Donde la razón se impone. Ponen la razón primero, ponen la razón y sustituyen a la fe, quitan a la fe. Dios les había prometido una descendencia. Si Dios le había prometido a Abraham una descendencia, lo más lógico era que Dios le iba a dar hijos. ¿Sí? Si Dios le dice, mira, voy a hacer de ti una gran nación. Bueno, yo puedo pensar, bueno, si Dios me está ofreciendo que yo voy a ser padre de una gran nación, bueno, es porque me va a dar muchos hijos. O por lo menos uno que se multiplique. Que ese fue el caso de Abraham. Solo le dio de Sara y él solo uno. Y de ahí nació Jacob. Y de Abraham, Isaac, Jacob. Y de Jacob tuvo 12. Isaac solo tuvo 2, a Jacob y Esaú. Y de ahí Jacob tuvo 12 y una hija llamada Dina. Pero luego, bueno, Esaú tuvo más también. Tuvo varios hijos Esaú. Pero así es como se comenzó a multiplicar la descendencia de Abraham. Tanto que la Biblia dice que cuando estuvieron como 430 años como esclavos en Egipto, cuando salieron de Egipto, se cree, no lo dice esto la palabra, pero se cree que el pueblo de Dios era quizás más de 1 millón de personas cuando salieron de Egipto. Y eso fue hace mucho tiempo, donde Dios le hizo la promesa a Abraham. Pero en Génesis capítulo 15, nosotros, verso 4, leímos cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de su descendencia, que le iba a dar un heredero. Y Abraham le dice en el capítulo 15, del verso 4, le dice, escucha, le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Se refería a Abraham cuando le dice a Eliezer, el damaseno. Era el mayordomo, o sea, él era el sirviente principal. Dios le dice a Abraham en los versículos anteriores. Si quieres leerlo conmigo, lo vamos a leer para que tú lo entiendas. Desde el verso 1 del 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y Dios le dice, mira, no va a ser el hijo del mayordomo, no va a ser el hijo de Damaseno, de Eliezer, el Damaseno, sino va a ser un hijo tuyo, o sea, un hijo que tú tengas con Sara. Ese va a ser tu heredero. Dios le hizo esa promesa. Pero si usted me acompaña al capítulo 16 de Génesis, del verso 1 al 4 en adelante, dice la escritura que Sara le hizo una propuesta a Abraham, y a Abraham le pareció muy bien la propuesta. Dice la escritura que Sara le rogó a Abraham que tuvieran un hijo a través de la criada. Esa criada se llamaba Agar, era una egipcia. Algunos creen que fue una de las egipcias o esclavas que el faraón le dio
de las que salieron de Egipto. Si eso fue así, es una buena enseñanza, ¿no? Que cuando Egipto tipifica el mundo, cuando un cristiano se va a Egipto, nada bueno trae de allá. Siempre vamos a traer algo que realmente no nos va a bendecir nuestra vida. Y ese fue el caso de Abraham y Sara. Entonces la Biblia dice que Sarai, mujer de Abraham, en el verso 1, capítulo 16, de Abraham no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, mira, no le pidió nomás, le rogó, pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, muy obediente, ¿no? Ni lento ni perezoso Abraham. Vio a Agar y dijo: bueno, lo voy a hacer por ti, Sarita. Y entonces aceptó el trato de Sara. Mira, Dios ya le había hecho una promesa a Abraham. Y la promesa otra vez tenía que ver con Sara. Entonces, Sara razonó y dijo: bueno, yo soy estéril. Pero hasta aquí Dios había hecho cosas grandes con ellos. Hasta que ellos habían visto la mano de Dios. Ellos deberían de haber dicho: bueno, si Dios nos prometió una gran descendencia, si Dios nos prometió un hijo, Él de alguna u otra manera va a darnos ese hijo. Pero Sara empezó a razonar y luego hizo razonar a Abraham, hizo pecar a Abraham. Es una historia que se repite otra vez desde el Edén, ¿no? Primero pecó Eva, y después de haber pecado Eva, convence a Adán. No fue la serpiente que convenció a Adán, sino fue Eva, su propia mujer, que convence a Adán a desobedecer a Dios. En este caso fue Sara. Sara convence a Abraham y le dice: mira, te ruego por favor, que a través de mi sierva, que te acuestes con ella, que tengas relación con ella y a través de ella me des un hijo. Ese no era el plan de Dios. Ellos otra vez dejaron a la fe a un lado, dejaron su fe, dejaron sus convicciones y tomaron sus propias decisiones. ¿A través de qué? De su razonamiento. ¿Cuándo es que tú realmente sabes cuánto puedes creer en Dios? Es cuando estamos en tiempo de crisis, cuando estamos en tiempos difíciles, cuando estamos pasando problemas, cuando nosotros en ese momento, en medio de valles de sombra de muerte, como dijo el salmista, tú estás confiando en Dios, tú estás creyendo en Dios, tú estás esperando que Dios va a hacer la obra que Él ha prometido para tu vida. La escritura está llena de bendiciones, hay muchas bendiciones acá. El problema de que esas bendiciones, aunque son nuestras, no se activan en nuestra vida, es porque nosotros no caminamos en base a la palabra de Dios. En otras palabras, no caminamos en base a la obediencia, sino en base a nuestro razonamiento. El razonamiento y la palabra de Dios siempre van a ser paralelas. Nunca jamás se van a unir. Jamás. Siempre van a ser paralelas. Nunca se van a unir. La Biblia lo dice en Isaías. Así como el cielo y la tierra son de distantes, así como el norte y el sur, así mis pensamientos de vuestros pensamientos, mis caminos de vuestros caminos. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nosotros pensamos con una mentalidad temporal. Es solo para este momento. Dios piensa con una mentalidad eterna. Dios no solo te quiere bendecir para esta vida, sino para la eternidad. Dios no solo te está preparando para que vivas en esta vida, en este planeta. Dios te está preparando a ti y a mí para que vivamos acá y vivamos también en la eternidad. Que pasemos el umbral de la muerte hacia la eternidad, porque esto solo es temporal. La Escritura dice que somos peregrinos en esta tierra y que la vida del hombre es como la hierba del campo. Hoy es y mañana deja de ser. Dios nos está preparando para la vida eterna. Por lo tanto, siempre la palabra de Dios deberíamos de hacer que se imponga en nuestra mente. Los salmos comienzan con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y noche, y será como árbol plantado junto a corriente de agua viva, que da su fruto en todo tiempo y sus hojas nunca caen. Pero luego sigue diciendo el Salmo que
es alguien que medita de día y de noche en su palabra, en la palabra de Dios. Por eso le vendrá esas bendiciones, las mismas que Dios le dio a Josué. Si nosotros invirtiéramos nuestro tiempo en leer la palabra, en meditarla, en estudiarla, en ponerla en nuestro corazón para hacerla, yo te aseguro que nuestra vida fuera más bendecida de lo que somos ahora. ¿Por qué? Porque tomaríamos menos decisiones que nos llevarían a tomar decisiones que son malas, porque el punto no es si tú puedes tomar decisiones, el punto es tomar decisiones pero correctas, no decisiones que nos lleven a estar en una situación peor. Y ese fue el caso de Abraham con Sara. Primero en Egipto y ahora la propuesta de Sara. Le dice, mira, yo quiero que te acuestes con la criada, con la esclava, y que a través de la esclava nos des un hijo. Pero ese no era el plan de Dios. Y eso no solo tuvo problemas, tuvo residencia en el tiempo de Abraham con Sara, problemas familiares. Eso se pasó a un problema de naciones, a un problema que ahora es un problema político. Ahora es un problema donde han muerto miles de personas a causa de esa decisión de Abraham y Sara, porque Agar fue la víctima. Ella no tuvo nada que ver en esta decisión, era una esclava, era como un objeto en ese tiempo. De la relación de Abraham con Agar nace Ismael. Ismael representa todo lo que son los árabes hoy. Isaac representa al pueblo de Israel, lo que es Israel hoy, y Ismael a todos los árabes. Y Israel y los árabes siempre han tenido guerra, siempre han tenido conflicto, a causa de esta decisión. De una decisión donde Dios no tuvo absolutamente nada que ver. Y cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones y nos va mal, por poner la razón, por sustituir nuestra razón y cambiar la fe por nuestra razón, y nos va mal, ¿qué es lo que hacemos después? Echarle la culpa a Dios o a alguien más. En este caso la Biblia dice que Sara fue la de la idea y terminó echándole la culpa a Abraham. Lea conmigo y va a ver usted. Dice la Escritura: y dijo entonces Sarai a Abraham, en el verso 3, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sobre ti, le vino a reclamar a Abraham, ¿no? Mi afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Y escucha las palabras de Sara: juzgue entre tú y yo, Jehová. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai afligía a Agar, ella huyó de la presencia de Sarai. Dice: entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, o sea, mi desgracia caiga sobre ti. Y ahora juzgue Dios entre tú y yo. Yo creo que Sara ni sabía lo que estaba diciendo. Pero a lo que yo quiero llegar es que estos son consecuencias de tomar decisiones, cuando realmente uno no toma en cuenta a Dios. Por lo general las decisiones van a ser siempre malas, siempre nos van a llevar a cosas que no van a ser prosperadas para nuestras vidas. Si usted sigue conmigo en el capítulo 17, Dios se le vuelve a aparecer. La Escritura dice a Abraham, en el 17 del 1 al 4, y vuelve otra vez a darle la promesa a Abraham. Para este entonces, cuando Dios se le vuelve a aparecer a Abraham en el 17, Abraham ya tenía 99 años. Habían pasado 24 años. Cuando Abraham tuvo a Ismael, habían pasado 11 años. Pero cuando Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le cambia su nombre,
Usted lo va a ver en el capítulo 17, verso 5, que Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Dios se lo cambia y cuando Dios hace eso, Abraham ya tenía 99 años. Isaac todavía no había nacido. Y también en el versículo 15 del mismo capítulo 17, Dios le cambia el nombre a Sara, de Sarai, perdón, a Sara, que significa princesa. Y el nombre de Abraham, de Abraham a Abraham, fue el nombre que Dios le puso después. Significa padre enaltecido o padre de muchas personas, de multitudes. Entonces Dios le cambia los nombres a ellos. Y el cambio de nombre tiene un significado más dentro del plan de la promesa de Dios, dentro de como la confirmación de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Era decirles, hoy yo no solo les cambio el nombre, sino su naturaleza. Los voy a hacer personas con más fe, con más madurez, con más convicción de lo que para el plan que yo tengo para ustedes. Y la Biblia dice que Dios le vuelve otra vez a hacer la promesa a Abraham y le dice, mira Abraham, en el verso 17, tú vas a tener un hijo, como te lo he prometido, pero no lo hagas como lo hiciste anteriormente, haciéndole caso a Sara, acostándote con Agar, y de ahí nació Ismael. Ismael no va a ser tu hijo, el heredero. Es tu hijo, pero no el heredero. El heredero va a ser Isaac, y dice la Escritura, en el verso 17 del capítulo 17, si usted me acompaña, dice la Escritura, entonces Abraham se postró sobre su rostro, escucha, y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Ves? Eso es lo que yo te decía al principio de la predica. Sara jugaba un papel muy importante en el cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que le iba a hacer una gran nación. Ahora, la tercera decisión que Abraham toma, donde usa el razonamiento y no la fe. Ya otra vez Dios había hecho todas las promesas que ya mencionamos. Dios ahora le está prometiendo a Abraham que ese hijo no iba a venir de una esclava o de otra persona, sino exclusivamente de Sara. Y ahora Abraham vuelve otra vez a ver, dice la Escritura, hambre sobre la tierra. Entonces Abraham vuelve a mentir con relación a Sara. Si tú vas conmigo al capítulo 20, te vas a dar cuenta de la otra decisión que Abraham tomó, perdón, que puso a Abraham y la promesa que Dios le había hecho en riesgo. Dice que en el 21 dice que de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Eso se lo estaba diciendo a Abimelech, rey de Gerar, y envió y tomó a Sara. ¿Por qué lo hizo Abraham? Por lo mismo que lo hizo la primera vez. Vio que Sara era hermosa. Vio que Sara era bella. Y mira, te estoy hablando que si Abraham tenía ya casi 100 años, Sara andaba por los 90. Y aún así, y ya Sara, porque si tú te vas conmigo al capítulo 19, al capítulo 18, perdón, del 10 al 15, Dios se le aparece otra vez a Abraham y dice que venían 3 hombres. Uno de ellos era Cristo, no era la teofanía de Cristo, una parucía de Cristo. Y se le aparecen los 3 hombres y Abraham adora a uno de ellos, ¿no? De esos 3 ángeles. Adora a uno de ellos.
y pues, a quien adoró fue a Dios, a Cristo, en su teofanía, como Dios viniendo a la tierra en forma de hombre, pero en forma de hombre no cuando nació de María, sino que Él tomó esa forma, siendo Dios, sin haber nacido de ninguna mujer en ese momento con Abraham, cuando se le apareció a Abraham. Pero la Escritura dice que ahí Dios le hizo la promesa a Abraham y le dijo que en el tiempo de la vida, ¿cuánto es el tiempo de la vida? Bueno, si se tardaban un mes en que Sara quedara embarazada, pues, si 9 meses, que es el tiempo de la vida, pues en 10 meses iba a nacer Isaac. Dice que Sara estaba escuchando. Sara estaba escuchando en la tienda lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Y dijo Sara en su corazón, eso tú lo puedes ver en el capítulo 18 de Génesis, dice, mi señor ya está viejo, a mí ya se me terminó la costumbre de las mujeres, o sea, de menstruar. Dice, ¿tendremos a esta altura un hijo? Aunque Dios ya se los había prometido. Dice que cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, Abraham se rió. Ahora quien se ríe es Sara. Y Dios, que lo sabe todo, sin haber visto a Sara riéndose, porque Sara no estaba enfrente de ellos, dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara tuvo temor, dice la Escritura, y lo negó. Y a pesar de que lo niega, Dios le vuelve a decir, sí, te has reído, te has reído, te has reído. Y Dios le dice estas palabras a Abraham. Si quieres, ve conmigo, vamos a leerlo, porque esa parte de ahí es hermosa también. En el verso 14 del capítulo 18 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios supo cuando Abraham se rió. Dios se dio cuenta que Sara se estaba riendo. Y todavía Dios le dice, te has reído, y Sara lo niega, miente. Y Dios le vuelve a decir, no, yo sé que te has reído. Y a pesar de todo, de la incredulidad de ellos, Dios les hace la promesa. Y le dice, hay algo imposible para Dios. Y yo quiero usar esa misma pregunta para tu vida y para la mía en esta tarde. Que tú te la hagas en tu corazón y que yo me la haga en mi corazón. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible que Dios no pueda hacer? Definitivamente la respuesta es no. Todo es posible para Dios. Él lo puede hacer todo. Él es el creador de los cielos, la tierra, no solo de este planeta. Él es el creador del universo. Todo es posible para Dios. Por eso no importa cuán grandes sean nuestros problemas, no importa cuán difícil sea la situación que estemos viviendo, no importa que estemos pasando por momentos, como dijo el salmista otra vez, valle de sombra o de muerte. Debemos de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. Debemos de procurar no buscar nuestro propio razonamiento, porque muchas veces aún nuestra conciencia, sin conocer bien las Escrituras, nos dice que lo que estamos decidiendo o pensando o sintiendo es incorrecto. Y aún te vas en contra de tu conciencia, en contra de lo que estás sintiendo en ese momento. Y buscas tu propio razonamiento, tu propia lógica. Y eso te hace ir en contra de la voluntad de Dios, aún sabiendo tú y yo, como lo sabía Abraham y Sara, que no hay nada imposible para Dios. Entonces Abraham llega y está con Abimelech, y la Escritura dice en el capítulo 20 que Abimelech tomó a Sara por mujer, porque Abraham le dijo, mi hermana. Y todavía Abimelech bendice a Abraham como lo hizo el faraón, con ovejas, con ganado, con todo. Y otra vez pone en riesgo, porque Sara era parte de la ecuación de donde ellos iban a tener un hijo, donde ese hijo iba a tener una descendencia, y de esa descendencia iba a venir Cristo, la simiente prometida, la que iba a salvar al mundo y por la que todo el mundo, todas las naciones de la tierra a través de Cristo iban a ser bendecidas.
Ella no podía ser mujer de ningún otro hombre. Ningún otro hombre podía tocarla o acostarse con ella. Si eso pasaba, ponía en riesgo todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Por una sola razón, por una forma o una actitud de Abraham de que él sabía todo lo que Dios le había prometido, pero su razonamiento lo llevó a dejar a la fe a un lado y usar solo lo que él pensó que era lo mejor, lo correcto en el momento, sin, escuche esto, medir las consecuencias. Y eso es muy triste, porque no solo la gente del mundo, lo más triste es que hay muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes, que están tomando decisiones para el momento, pero no medimos, casi nunca medimos nosotros las consecuencias de esas decisiones. Toda decisión tiene consecuencia, para bien o para mal. Y muchas de nuestras decisiones, sus consecuencias no son reversibles. No hay marcha atrás. Media vez tomaste la decisión, media vez hiciste algo, aunque tú quieras, te arrepientas y quieras retroceder, no puedes. Dios te puede perdonar si tú te arrepientes, definitivamente sí. Pero las consecuencias siempre van a venir, sea para bien o sea para mal. Y este fue el caso de Abraham. Pero dice la Biblia que Abimelech tomó a Sara por mujer, para hacerla su mujer. Pero antes de que eso pasara, dice la Escritura, que Dios se le apareció en sueños a Abimelech. Ve conmigo al verso 3 y dice, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, porque habían hecho un convenio. Yo creo Sara forzada por Abraham, porque fue idea de Abraham. Y con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón, mire qué importante eso, has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Tú y todos los tuyos. Qué tremendo cuando uno toma decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando uno no actúa con fe. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero cuando nosotros nos dejamos, y ese es el mensaje central por todo lo que estamos viviendo mundialmente escasez de alimentos, altas tasas de desempleo, altas tasas de mortalidad por lo que está pasando del virus. Estamos viviendo un montón de cosas y muchas personas están empezando a desesperarse. Otros quizás a dudar de la misericordia, del amor de Dios, de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Pero yo te digo, mantente siempre firme, creyendo a la palabra de Dios, a las Escrituras, porque todo puede pasar, todo va a pasar de hecho, dice la palabra, pero su palabra no pasará. Su palabra no pasará, lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Y nosotros tenemos la verdad más segura de todo, que es la Biblia. La Biblia dice que no pensemos más de lo que está escrito. Deberíamos en estos tiempos de aferrarnos más a la palabra, meditar en la palabra y mantenernos con esa fe puesta de lo que la palabra de Dios dice para su iglesia. Porque así como Dios le hizo promesas a Abraham, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham y herederos. Según la promesa que Dios le hizo a Abraham, somos herederos juntamente con Abraham en Cristo Jesús. O sea, la bendición de que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, verso 1, yo seré tu escudo. Dios sigue siendo nuestro escudo. Yo seré tu proveedor. Jehová sigue siendo Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él sigue siendo nuestro sanador. Él sigue siendo nuestra bendición. Dios sabía que iba a venir esta pandemia. Dios sabía que muchas otras han pasado y quizás muchas otras van a venir más. Y quizás otras cosas que van a salir fuera del alcance
de las personas. Y no digamos solo a nivel mundial. Tal vez pruebas directas solo para tu vida, para tu familia. Puede ser que todo eso esté viniéndote en este momento, pero de una cosa tienes que asegurarte. No caminar, no decidir por lo que tu mente, tu razonamiento, tus pensamientos te llevan a querer tomar esa decisión. Básate siempre en la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que sea Él a través de su palabra iluminándote para que tú y yo podamos saber cuál es la voluntad de Dios. Y estaba Dios ahí queriendo prácticamente matar a Abimelech a causa de Abraham. Fue la tercera vez que Abraham peca contra Dios de esa manera. Cuando entró a Egipto, cuando aceptó la propuesta de Sara de acostarse con Agar, y cuando está enfrente de Abimelech y vuelve otra vez a mentir. Porque escucha la respuesta de Abraham, lo que Abraham le respondió a Abimelech cuando Abimelech le reclamó a Abraham. Tú lo puedes ver en el capítulo 20, en el verso 11. Dice la escritura, y Abraham respondió, después de que le reclamó a Abimelech, Abraham respondió, porque dije para mí. ¿Ves? El razonamiento. Dije para mí. O sea, pensó él, razonó. No usó la fe, no usó las promesas de Dios. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, lo mismo que dijo cuando entró a Egipto. Y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Miren qué tremendo. Y lo peor es que este tipo de decisiones o actitudes que nosotros tomamos, no solo, como dije anterior, afectan nuestra vida, afectan nuestras generaciones. La Biblia dice que Abraham lo hizo 2 veces, pero Isaac lo hizo una vez también. También hubo en el tiempo de Isaac hambre en la tierra, y Isaac dijo también de Rebeca, es mi hermana. Y nosotros sabemos la historia de Jacob. Dios le cambió el nombre, pero Jacob significa manipulador. Y Dios le tuvo que cambiar el nombre de Jacob por Israel. Entonces luego, si usted se va conmigo al capítulo 22 de Génesis, Dios le hace la promesa nuevamente a Abraham y pone a prueba la fe de Abraham. ¿Cómo pone Dios a prueba la fe de Abraham? Pero va a ver usted la diferencia. Primero, otra vez, Abraham entra a Egipto y falla. Sara le propone y él vuelve a fallar. En vez de mantenerse y decirle, no, ¿sabes qué, Sarita? Yo te amo, eres especial, pero Dios me va a dar un hijo a través de ti. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Esa debería haber sido la actitud de Abraham, pero se dio a la presión de Sara. Y luego cuando está enfrente de Abimelech hizo lo mismo. Miente de lo que es de su relación con Sara. Y se excusa. Pero en el capítulo 22 la escritura dice, escuche lo que la escritura dice en el capítulo 22, que Dios le pide a Abraham que le dé a Isaac en sacrificio. Si Abraham hubiera usado el mismo método que había usado las 3 ocasiones anteriores, lo que hubiera hecho era negárselo o tratar de huir, aunque de Dios nadie puede huir, o negarlo. Pero cualquier decisión que Abraham hubiera tomado, cualquiera, menos lo que Dios le estaba pidiendo, hubiera sido en dirección opuesta de las bendiciones que Dios tenía para la vida de Abraham. Y Dios está poniendo hoy a prueba la fe de Abraham. Ya a esta altura Abraham tenía que haber madurado con esas 3 ocasiones y con otras más que a lo mejor la Biblia no registra. Entonces la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que le diera a su hijo. Usted lo puede ver en el capítulo 22 del 1 al 6 de Génesis. Que Dios le diera a su hijo. Y Abraham no rehusó. No rehusó darle a su hijo. En el verso 3 del capítulo 22 dice la escritura que Abraham, un día antes Dios le pide a Isaac. Un día después dice que Abraham se levantó de madrugada. Agarró a su hijo, agarró unos siervos, agarró leña, agarró todo lo necesario para el sacrificio
y se fue rumbo a donde Dios le había indicado, al monte, Orief creo que es, no estoy seguro la palabra, pero a ese monte donde Dios le había dicho que ahí iba a sacrificar a su hijo. Y Abraham se fue, y en el verso 8 del mismo capítulo dice que Isaac va junto con Abraham. Ya Isaac debe haber sido un muchacho. La Biblia no dice qué edad tenía para ese entonces, pero iba con Abraham. Abraham no lo iba cargando, por lo tanto ya era un joven probablemente. Y le dice Isaac a Abraham: Padre, llevamos la leña, llevamos el puñal para el sacrificio, el cuchillo para el sacrificio, llevamos todo lo necesario para el sacrificio. Pero le dice esta pregunta: ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está el sacrificio? Y oye la respuesta que Abraham le da: Dios proveerá. Dios proveerá. Yo veo allí a un Abraham transformado, un Abraham que aprendió que la razón no nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Lo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios es la fe, pero no una fe basada en la razón, porque ese es otro problema. Muchas veces nosotros tenemos una especie de fe como que es una varita mágica, y aún usamos la escritura en forma equivocada, y hacemos y tomamos decisiones, y después le decimos: Señor, pero es que yo tenía fe, yo te creí, ¿por qué no sucedió lo que te estaba pidiendo? Pero el Señor dice: bueno, yo nunca te lo prometí, tú nunca esperaste mi respuesta. En una ocasión me recuerdo, yo hablaba con un hermano hace mucho tiempo y yo le hacía esta pregunta: Dios ya te dio respuesta, Dios ya te confirmó tu decisión. No, pero ya oré, pero ya te lo confirmó. Hay dos formas de ver las escrituras: la palabra escrita y la palabra revelada. A eso en griego se llama rema. Rema significa la palabra que Dios revela para tu vida. Puede estar la Biblia, las promesas en las escrituras, pero si tú no tienes ese rema de Dios para esa promesa, no puedes reclamarle a Dios después de que por qué las promesas que están aún en la escritura no se activan en tu vida. Aunque Dios dice, la Biblia dice que somos herederos de estas promesas, tenemos que tener la palabra de Dios. Como por ejemplo, Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua. Y Pedro no dijo: oh, bueno, yo soy discípulo de Jesús, yo creo en Jesús, lo estoy viendo, camina sobre el agua, yo voy a caminar por fe en Jesús sobre el agua. Pedro no dijo eso. La escritura dice que Pedro, antes de poner un pie fuera de la barca, le preguntó al Señor y le dijo: Señor, si tú eres, ordena que camine sobre el agua. Y la Biblia dice claramente que el Señor le ordenó a Pedro de que caminara sobre el agua. Eso se llama rema. Esa es la palabra revelada de Dios, una palabra directa de Dios para tu vida, para mi vida. Entonces Pedro dice que caminó sobre el agua. Ya lo demás, si se hundió, es otro tema, pero caminó sobre el agua. Ese es el punto. Entonces usted puede ver promesas en la escritura, pero usted tiene que orar. Orar para que el Espíritu Santo nos guíe, para que esas promesas que están ahí, nosotros podamos hacerlas nuestras y que se activen en nuestra vida. Por eso la Escritura dice en Romanos 8:26 qué cosa tenemos que pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. O sea, nosotros no sabemos qué pedir, pero para eso está el Espíritu Santo y las Escrituras, para enseñarnos a nosotros cuál es la voluntad de Dios. Y la Escritura vemos acá que Dios le dice, Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá, Dios proveerá. Después, en el verso 10, que me gustaría leerlo, del capítulo 22, que es una parte muy interesante, vamos a terminar, dice, escuche bien: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Ya había puesto el altar, ya había puesto a Isaac, ya lo había amarrado, ya listo para hacer el sacrificio. Acuérdense que primero se degollaba a la víctima, sea un cabrito, una oveja,
lo que fuera se desgollaba primero para que se derramara la sangre, y luego pues ya se sacrificaba, ¿no? Se hacía, se quemaba el holocausto. Entonces primero la leña todo estaba, pero todavía no le había puesto fuego a la leña porque primero tenía que degollarlo. Y cuando Abraham extendió, dice, su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dijo, detente, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Mire qué importante esa parte de la Escritura para aplicarlo a nuestra vida. Porque vuelvo otra vez a decirlo, si Abraham hubiera tomado la decisión que tomó antes, todo hubiera ido mal. Todo hubiera ido mal. Por eso yo te digo ahora, en esta tarde, a través de esta historia, de este ejemplo de Abraham, hay cosas en nuestras vidas que nos llevan a una presión para tomar decisiones. Pero hay que hacer lo que la Escritura dice en 2 de Crónicas 20, cuando el Señor le dijo al rey Josafat, estén quietos, que yo les voy a dar la victoria. Muchas veces es mejor, en vez de actuar, en vez de tomar decisiones a nuestro propio criterio, recordemos, nuestros pensamientos no son igual a los de Dios, ni los caminos de Dios son igual a los nuestros. En vez de hacer eso, mejor orar, buscar en la palabra y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? El Señor te va a dirigir a través del Espíritu Santo, va a inclinar, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. El querer como el hacer. En esta semana yo oí un testimonio, bueno, una noticia, no fue testimonio, fue noticia, salió en Yahoo, de un pastor en Estados Unidos. A pesar de que en los estados de Estados Unidos han prohibido, como aquí en Canadá, han prohibido las reuniones masivas, este pastor se fue en contra de lo que la ley dice, de que no hagan reuniones masivas. Y la excusa que él puso fue, y esto es lo que yo te digo cuando manipulamos las cosas a través del razonamiento y no usamos la fe no tiene nada que ver con lo que tú sientes, sino con lo que la palabra de Dios dice. Escucha esto, la fe no tiene nada que ver con lo que tú y yo sentimos, sino con lo que la palabra de Dios dice. La Escritura dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso es que viene la fe, no por los pensamientos. No es tú diciéndole a las Escrituras cómo tienen que hacerse las cosas, sino las Escrituras diciéndonos a nosotros cómo hacer las cosas. Así es como tiene que ser. Y este pastor, la excusa que él puso fue de que él era un ministro de Dios, que él hablaba con Dios, que él le oraba a Dios, y por lo tanto él creía que reunirse era algo indispensable, como cualquier otro negocio indispensable. Y dice las noticias que él hizo su reunión y cabal en esa reunión él fue infectado del coronavirus. Y en esa semana, después del domingo, él murió y salió en las noticias. Y definitivamente, aparte del dolor que causa la muerte de un siervo de Dios, pero también es un dolor que esos testimonios salgan en las noticias, porque eso mina la fe de muchas personas. ¿Cuál fue el error de él? Usted me podría decir, bueno, pero pastor, pero el pastor este que murió creyó a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que basarnos en lo que está escrito, no en lo que nosotros pensemos o creamos. Porque la fe no es lo que tú crees, cómo tienen que ser las cosas, o cómo quieres que sean, sino como la palabra de Dios dice. Y que dice la Escritura en Romanos 13, 1, 2, que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla. Y el que resiste la autoridad, a Dios mismo resiste. El que resiste la autoridad, a Dios mismo resiste. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Las autoridades de salud, las autoridades del estado de donde él vivía, dijeron no reuniones.
Eso no era fe, eso era una emoción de parte de él. Porque la fe es obedecer la palabra de Dios. Eso es la fe. Entonces, ¿qué es lo que usó él? A pesar de que se basó en supuestas convicciones espirituales, se basó esencialmente en su razonamiento. ¿Cómo es que tú te puedes basar hoy en la fe y no en tu razonamiento? En las Escrituras. Medita de día y de noche, y todo lo que hagas prosperará. A nosotros en Canadá nos dijeron, nosotros hicimos nuestra última reunión hace 6 domingos atrás. Hace 5 domingos empezamos a hacer reuniones. Hace 5 domingos aquí en la casa, a predicar por las redes sociales, pero nuestra sexta reunión todavía la hicimos en la iglesia. Cuando a mí me dijeron que en las noticias había salido que ya no nos podíamos reunir en las iglesias, en los templos, más de 10 personas. Entonces, inmediatamente yo averigüé y era cierto. Y yo empecé a hablar a las personas para que ya no nos íbamos a reunir ahí. ¿Por qué lo hice? Uno puede decir no, pero lo más importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso lo hice. Porque la palabra de Dios dice que hay que obedecer a las autoridades. Y yo estaba dispuesto y sigo dispuesto a obedecer a las autoridades, tanto a las autoridades de salud como a las autoridades de Canadá, donde dice es prohibido hacerlo. Este pastor no captó las condiciones, no captó las leyes. Como resultado de eso, él murió. ¿Por qué? Porque él usó su razonamiento en vez de usar la fe. ¿Cómo pudo haber usado la fe? Creyendo a la palabra. La Biblia dice que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios y el que resiste la autoridad a Dios mismo resiste. En conclusión, para terminar, así como Abraham usó el razonamiento y sustituyó la fe por el razonamiento, yo estoy seguro que muchas veces tú has hecho lo mismo. Yo he hecho lo mismo. Pero yo creo que este es un tiempo de buscar de Dios, de buscar de su palabra, de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos en tiempos de presión, en tiempos difíciles, decisiones correctas. Yo estoy seguro que esto que estamos viviendo a nivel mundial va a pasar. Yo estoy seguro que esto del virus en algún momento se va a poder controlar. Yo estoy seguro que en algún momento vamos a poder regresar a reunirnos los hermanos en la iglesia. Pero mientras eso suceda, mientras eso pase, yo te exhorto, yo te motivo a que nos quedemos en casa, que hagamos caso a las autoridades, a que nos sujetemos a lo que las autoridades dicen y que pongámonos a estudiar la palabra, a orar, a buscar la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que yo te exhorto en esta tarde. Yo quisiera que oraras conmigo. Yo creo que es muy importante e indispensable en estos tiempos y en todo tiempo la oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tu palabra nos enseña de tantas cosas y de tal manera tan clara que, Señor, si nosotros disponemos nuestro corazón y le pedimos ayuda a tu Espíritu Santo, nosotros sabemos que tu palabra, Señor, viene a nuestro corazón y a través de tu Espíritu Santo nos guía. No por gusto el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Señor, así como Abraham sustituyó la razón, sustituyó la fe por la razón, usó la razón y desechó la fe. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en vez de caminar por fe. Tu palabra dice en 2 Corintios que no caminamos por vista, sino por fe. En 2 Corintios 5:7, tu palabra nos exhorta a caminar por fe, no por vista. No por vista significa por lógica, por razonamiento.
Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús traigas una paz que sobrepasa todo entendimiento a tus hijos, a tus hijas, a las familias. Que podamos ser sabios en momentos de crisis y tomar decisiones de acuerdo a tu palabra. Si tu palabra dice que sujetémonos a toda autoridad, que lo hacen por el bien de nosotros, por fe lo vamos a hacer. Por fe vamos a esperar hasta ese momento en que podamos celebrar otra reunión más en los templos. Pero mientras tanto, Señor, vamos a seguir orando, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confesando de que tú tienes control de todo. Y que si nosotros somos personas prudentes y actuamos con sabiduría, vamos a salir victoriosos en medio de esta situación difícil. Padre, oro por tu pueblo, bendecimos tu pueblo. Te glorifico, Padre, por todas las iglesias, por todos los pastores que están transmitiendo a través de las redes sociales, porque tu palabra no regresa vacía, da fruto al 100%. Y porque tu nombre está siendo hoy glorificado en varios lugares. Y porque sé que la iglesia, Señor, no se ha detenido, la iglesia se ha multiplicado. Porque antes nos reuníamos muchas personas en un solo lugar. Ahora hemos llevado la iglesia a nuestros hogares. Ahora nosotros desde nuestros hogares compartimos tu palabra con nuestra familia. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.